Ok, ahora sí. Ok, el internet está como... Hola, amados hermanos, bendiciones del Señor, ¿cómo están? Espero que les guste hoy el escenario, ¿cómo se llama? El set, sí, señores. Amados hermanos en Cristo Jesús, de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil, muy bueno tener una muy buena transmisión y que todos ustedes puedan conectarse con la bendición que tenemos hoy para poder estar nosotros colocando una excelente palabra. Bien, mis amados, vamos a orar. Les pido, por favor, voy a orar y mientras que vamos orando sé que se van a ir conectando muchos. Y pues ese es el deseo y el anhelo del corazón también de Dios y el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios, en esta noche queremos Cristo, porque todas las cosas que estamos realizando, Señor, las hacemos para la honra y la gloria de tu santo nombre. Las hacemos, Señor, en nuestra vida. Cristo, gracias, amoroso Rey. Padre, permítenos en esta noche poder tener una maravillosa y buena transmisión. Gracias por estos medios electrónicos, Señor, que podemos manejar para poder reunirnos con toda la iglesia. Señor Jesucristo, clamo a ti, Espíritu Santo de Dios, para que haya gracia en el corazón de todos nuestros amados hermanos de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil y de todo aquel hijo de Dios, todo aquel cristiano, toda aquella persona que nos esté viendo después o ahora mismo, Señor, que venga, Señor, la gracia sobre él en su corazón, para que escuchando las palabras, Señor, entonces se cumpla el propósito, Padre, para el cual tú envías esta palabra hoy. Queremos es agradarte a ti y que como lo dice tu palabra, Señor, no deje de cumplirse, no regrese vacía, Señor, la palabra, sino que se cumpla el propósito para el cual tú la envías. Entrego, Señor, todo lo que yo soy, lo que yo represento como un ser humano, y te pido que me uses hoy, Señor, una vez más, como en la casa de venga la bendición de tu pueblo. No sé si están teniendo mucha corroborar si estoy al aire, porque hay veces que se va intentando volver a conectar y no sé si realmente estoy conectado. Bueno, ok. Gracias, mis amados hermanos, y pues bueno, abran sus Biblias. Queremos continuar con el estudio y finalizar la parte de lo que habíamos comenzado el domingo. El domingo comenzamos hablando del anticristo y utilizamos un texto bíblico por medio del cual hoy quiero comenzar y que también podamos dar continuidad para mirar bien más de cerca el perfil del anticristo. Esta es la escuela bíblica. Bienvenidos, esta es su iglesia, la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, y yo quiero que usted hoy se deleite para poder una palabra que podemos encontrar en esta vida es precisamente la palabra del Señor. Gracias, mis amados hermanos. Pueden abrir sus Biblias en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El versículo 8, estoy leyendo de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice, y entonces el Señor matará con el espíritu y destruirá con el resplandor de su venida. El versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento, de paso de una vez estamos conociendo uno de los nombres del anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, dice la palabra, para que crean la mentira. Y el versículo 12 termina diciendo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en injusticia. Qué tremendo estos textos, mis amados hermanos, y quiero utilizarlos para introducir la palabra, porque termina hablando precisamente de que no, los que no creyeron a la verdad. Y yo les hago una reflexión de inmediato, de entrada. ¿Quién es la verdad? La verdad es el Señor Jesucristo. Usted y yo lo sabemos. Por eso respeto
tanto lo que dice Juan 3:36. Hay textos, toda la iglesia, toda la palabra del Señor es para uno edificarse con ella. Pero estos son textos que cuando yo digo que los respeto es porque muchas personas, esto me hace acordar, de acuerdo a lo que el texto de Tesalonicenses dice, de que a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mis amados hermanos, a mí de inmediato me hace pensar en lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice claramente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que... Y aquí es donde quiero hacer un llamado en este grupo. ¿En cuál grupo? En el grupo de Juan 3:36. Porque dicen que los que creen en el Hijo tienen vida eterna. ¿Cuántas personas usted conoce que de pronto han manifestado delante suyo, mis amados hermanos, que no creen en el Señor Jesucristo? Y además de eso, ¿cuántas personas en el Hijo y entonces van a ver la vida? Sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto es para mí, y de verdad que me quebranta un poco el hecho de saber cuánta gente en el mundo hay en esta condición. Ahora, la palabra de Dios nos dice quién es un anticristo, porque no solamente debemos de esperar al anticristo que se va a manifestar, lo explicábamos el domingo pasado abiertamente, pero quién, la palabra del Señor nos explica y nos dice quién realmente también puede llegar a ser un anticristo, porque anticristo es como su nombre lo indica y lo estudiamos el domingo pasado, el que está en contra de Cristo, el que se pone en contra de Cristo. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, podemos encontrar la respuesta abierta y muy generosa de parte del apóstol Juan. Dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. El espíritu que no confiesa que Jesucristo no es de Dios. Y este es tremenda, es una expresión de parte del apóstol Juan bastante dura. Y usted y yo volvemos a reflexionar. ¿Cuántas personas conocemos? Y porque cuando dice todo espíritu, cuando dice en el texto, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, se está refiriendo es a a veces que, no, aquí se está refiriendo, cuando habla del espíritu se refiere a las personas. Y usted y yo, ¿cuántas personas conocemos, mis amados hermanos? Gente que no ha confesado que Jesucristo es el Señor. Gente que no ha confesado que Jesucristo ha venido en carne. Quiero hacer un paréntesis porque me tiene muy nervioso el hecho de que me sale y me tiene pronto, sueno como si estuviera distraído, pero es que me tiene muy... Ok, nadie me está diciendo nada, o sea que yo considero de que estamos predicando la palabra y que a todo el mundo le está llegando. Me gustaría, Andrés, Oscar, que me ayudaran ustedes, por favor, y pueden llamar si quieren al teléfono de mi amada esposa y ella les contestaría para saber si estamos saliendo bien realmente. Gracias, Sandra, gracias, Noemí. Ok, y eso me tiene muy distraído. Nosotros tenemos interferencia, dice Laura Carolina. Ok, bueno, en el nombre del Señor Jesucristo voy a seguir con el... Hay cosas que uno este tema del anticristo, que muchas personas que han rehusado a Cristo, pesado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es algo que no quisiéramos nosotros vivir. No digo esto, lo que primero pienso es en nuestra familia. Y por favor, primero piense en nuestra familia. Lo conocemos. Lo otro que pienso es de que el Señor Jesucristo nos entregó a usted y a mí y a todos los que son hijos de Dios la encomienda de predicar la palabra y de hacer discípulos de tal manera que, como dice él, los llevemos y lo podamos hacer
de tal forma que ellos sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando se habla del anticristo, mis amados, como un personaje, ya voy a comenzar a describirlo, y pues realmente se refiere a un personaje que se va a manifestar, como dijimos el domingo, cuando Cristo rapte a la iglesia, cuando Cristo nos saque a nosotros de este mundo. El anticristo se va a manifestar. Usted y yo seamos raptados y que engañaremos. En estos 7 años se van a dividir en 2 tiempos, de 3 años y medio cada uno, en la cual en los primeros 3 años y medio, una falsa y aparente paz el anticristo va a colocar una falsa y aparente paz para engañar a muchos. Y va a apropiarse de todo el poder político, económico y religioso de este mundo. Y los otros 3 años y medio van a ser de una tribulación, como lo dice la palabra del Señor en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, como no se ha visto jamás en este mundo. Otra descripción profética, para comenzar con el perfil de él, la podemos ver nosotros en un libro que se escribió 750 años antes de Cristo, el libro de Daniel. Busque el libro de Daniel, capítulo 11, y leamos desde el versículo 36 en adelante, y ustedes se van a dar cuenta cómo comienza a describir a este personaje llamado el anticristo. La palabra del Señor comienza a decir: y el rey hará su voluntad. Ya nos está presentando el rey, o sea, es un gobernante, es alguien que va a tener la línea de gobierno. El rey hará su voluntad. Y después dice, y se ensoberbecerá, o sea, será una persona soberbia, prepotente, altiva. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es de que nosotros vamos a poder ver contra el Dios de los dioses. Esto me preocupa a mí mucho en esta descripción de este perfil del anticristo. Porque dice que contra el Dios de los dioses, o sea, contra el Dios todopoderoso, hablará maravillas. O sea, él va a comenzar a colocarse en contra de Dios, pero hablará y tendrá tanta elocuencia, hablará tan bonito, por decirlo así, que dice que prosperará. O sea, mucha gente va a querer escucharlo porque él llegará hablando de soluciones de pronto para la salud, las enfermedades, el cáncer, el COVID-19, de pronto el SIDA, todas estas enfermedades que hasta el momento no tienen cura. Él va a llegar hablando de esto. Va a llegar hablando de soluciones financieras y económicas para este mundo, de la parte comercial y hasta de por sí de algo que se llama la paz. Y él es el que lo va a querer mostrar en los... Dice, bueno, pero la segunda parte del 36 dice, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y esto a mí también me da paz de inmediato. Hasta que sea consumada la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Este personaje solamente va a tener una aparición muy corta en este mundo. Son 7 años nomás. Y se consumará la ira. Se cumplirá. Se cumplirá. Dios no va a dejar de cumplir su palabra. El versículo 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. O sea, que nos está diciendo que necesariamente va a ser o un judío o un descendiente judío. Y tampoco va a hacer caso, dice después, ni del amor de las mujeres. Ahora hablamos de ese tema, no piense. Ahora hablamos de ese tema. Dice, ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Tendrá un ego, wow, tremendo. Y además de esto dice el versículo 31, la fortaleza, Dios de sus padres, que no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Este sabe cómo conquistar la idolatría de la gente. El 39 dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. El 40 dice,
Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Estación total de la parte que no va a agradar, pero después sencillamente le van hasta hacer la guerra a él mismo. El 41 dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab. Aquí Edom y Moab se refiere a lo que hoy en día conocemos como Jordania. Y la mayoría de los hijos de Amón. 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, o sea, todo lo que hoy en día vemos en la arqueología, que son riquezas arqueológicas de Egipto, este señor las va a hacer desaparecer. Y de todas las cosas preciosas de Egipto, ahí está. Y los de Libia y de Etiopía le van a seguir. Tremendo. 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Ahora, este norte no es Estados Unidos, para que usted sepa de una vez. No, no, no. Ahora vamos a hablar de qué norte está hablando. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esto es en la gran tribulación. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará, y aquí es donde me gusta, este es la pedacito que uno dice, bueno, aquí está Dios manifestándose, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esta es otra de las manifestaciones proféticas de el anticristo mostrada precisamente en Daniel capítulo 11 del 36 al 45. Pero a la parte final, cuando dice que llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, se está refiriendo inmediatamente a algo que usted y yo ya también de pronto hemos leído. Esta es la guerra, lo que se llama la Tercera Guerra Mundial, que sería la guerra de Armagedón. Y Armagedón es un valle, mi hermano, en donde se van a reunir al final de los tiempos de la gran tribulación todas las naciones que están respaldando a este señor, el anticristo, y van a hacer allí guerra contra Dios. Esto también lo dice Apocalipsis 16:13, leámoslo. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. ¿De dónde? Ahí estamos viendo que si hay una posesión. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, dice la palabra, yo vengo como ladrón. Bienaventurado, y reciba esto para usted, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este es un tiempo en el cual usted y yo debemos de estar velando y guardándonos, mi hermano, desde todo punto de vista. Llegue ante la presencia de Dios, póngase a paz y en orden con Dios para que nuestras ropas, mi hermano, estén limpias y para que, como dice ahí, no andemos desnudos y alguien venga y vea nuestra vergüenza. Porque esto es lo que sucede cuando estamos descubiertos espiritualmente hablando. Ahora dice algo que es muy interesante. Dice también, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Termina el versículo 16 de Apocalipsis 16:16. Así es de modo que la palabra de Dios nos previene y nos da el perfil de este personaje. Ya lo estamos mostrando a grosso modo. El anticristo, para nosotros, a través de todas las escrituras, mi hermano, desde ya podemos conocerlo y saber cómo será. Pero también lo voy a enseñar hoy más a manera de prevención para quienes no son salvos, porque la palabra no se puede dejar de predicar. Y muchos de pronto cuando hemos hablado me preguntan, pero pastor, si nosotros no vamos a estar, ¿para qué necesitamos conocer del anticristo? No, yo no lo predico para que nosotros nos volvamos ahora unos conocedores tremendos del anticristo. Yo lo estoy predicando, mi hermano, porque la palabra de Dios lo contiene y la palabra del Señor misma dice que
toda palabra de Dios es inspirada por Dios y además es útil para enseñar, redarguir, exhortar e instruir en justicia. Entonces, también pienso, mi hermano, de que como la palabra de Dios nos lo ha explicado en estas últimas predicaciones, hay mucha gente que siendo cristiana realmente, siendo cristiana de palabra, porque se muestran como cristianos, muchos se van a quedar del rapto de la iglesia. Porque el Señor Jesucristo viene por una iglesia sin tacha, sin mancha y sin arruga. Y la palabra del Señor también nos dice que Él no nos salvó para que nosotros vivamos la ira de Él, sino para que vivamos plenamente la salvación y por medio del arrebatamiento del Señor Jesucristo cuando Él nos saque de esta tierra. Ahora sí veamos cómo encontramos en la palabra las diferentes maneras en que la Biblia nos enseña de cómo muestra al anticristo y cómo los diferentes nombres para que vayamos conociendo un poco más de este personaje. Entonces hemos visto de entrada que le llama el inicuo, pero además de esto también le llama el anticristo. Y ya leímos el texto, primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en este mundo. Lo más seguro es de que de pronto, eso apenas obvio, ya de por sí, como lo dice la palabra, está en este mundo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7 nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No han confesado nunca al Señor Jesucristo, no creen siquiera que Jesucristo haya venido. Dice, quien esto hace, y lo dice claramente, es el engañador y el anticristo. O sea que hay muchos anticristos, además de este, que se va a manifestar en el tiempo de la tribulación. También, como se le dice al anticristo en la Biblia, hombre de pecado y el hijo de perdición. Esto ya lo leímos nosotros el domingo pasado, según de Tesalonicenses 2, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Dos títulos que también se le dan al anticristo. El hombre de pecado y el hijo de perdición. Pero otros nombres también quedaron descritos. En Jeremías 51, versículo 56, nos habla de que él también se le dice el devastador, el destructor, el atormentador y el pisoteador. Leámoslo. Jeremías 51, 56, se lo leo. Dice, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Y Nahum capítulo 2 versículo 1 también lo describe. Dice, subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Estas son buenas recomendaciones que también debemos de escuchar a la vez que escuchamos cómo es el perfil y cuáles son los nombres del anticristo. Escuchemos estas recomendaciones de este profeta Nahum. Dice, subió destruidor contra ti. En ese tiempo, en el tiempo de la tribulación, va a subir destruidor, que es el anticristo. Pero dice, ¿qué debemos hacer nosotros? Vea lo que dice. Guardar la fortaleza, vigilar el camino, nuestra forma de caminar, ceñirnos los lomos espiritualmente hablando. Pero además de eso dice, refuerza mucho tu poder. ¿Cómo? Por medio de la comunión con Cristo. Ahora dice Isaías 16, versículo 4, nos da otros nombres. Dicen, moren contigo mis desterrados. Oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. Porque, ahora aquí también le dice de otra manera, porque el atormentador fenecerá, o sea, perecerá, no va a vivir. El devastador tendrá fin. El pisoteador, dice aquí también, será consumido de sobre la tierra. Fíjense que son 4 nombres en ese solo texto. Devastador, atormentador y pisoteador. 3
nombres más. Otros nombres que quedaron también escritos lo mencionan como el rey de Babilonia, el opresor. En Isaías 14, versículo 4 lo dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y se está refiriendo al anticristo, y dirás: ¿cómo paró el opresor? Y preguntarás: ¿cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? ¡Wow! Este es un hombre que va a sorprender con muchas cosas. Pero también se le llama en la Biblia príncipe que ha de venir. Y debemos de tener cuidado cuando leemos algunos textos, porque como este es, voy a decirlo así, el diablo, Satanás, está preparando el escenario para que él se manifieste. Pero el primer suplantador de todas las cosas, ¿quién es? Satanás. Y por eso debemos de saber leer la palabra, porque no todos los textos pareciera como si a veces estuviera refiriéndose a Cristo, pero recuerden que el anticristo precisamente es alguien que está queriendo suplantar y presentarse como Cristo. Aquí en Daniel 9:26 se le llama príncipe que ha de venir. Vea cómo dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mis amados hermanos, hay muchas tipologías y nombres para el anticristo. Otro nombre está dado en Daniel 9:27, le dice el desolador y profanador. En Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, y está refiriéndose a la semana, se le llama también semana al tiempo de la tribulación. 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Y por eso aquí dice en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es uno de los textos que son más claves. Desde ya nosotros podemos ir de pronto hasta escuchando, hasta de pronto vamos a escuchar antes de que venga Cristo y rapte a su iglesia, de pronto de lo que yo decía el domingo. Un grupo se va a hacer una coalición de naciones y el anticristo es el que confirmará este pacto. 10 naciones, 5 europeas, 5 del Medio Oriente. Dice claramente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Quién? El anticristo. Y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea que ya hay cosas. Qué bonito es poder leer anticipadamente, amados hermanos, en Cristo Jesús. Qué bonito es poder leer con la palabra de Dios anticipadamente lo que nos espera o lo que ha de venir para esta tierra o lo que vamos a poder nosotros no vivir aquí en la tierra, pero lo conocemos, y la gente que va a estar aquí lo va a vivir completamente, porque usted y yo vamos a estar primero en el tribunal de Cristo y después en las bodas del Cordero. Diga aleluya, gloria a Dios. En Daniel 11:21 también se le conoce o se le da el nombre de hombre despreciable y halagador. Por eso ese asunto de ser halagüeño es como cosa rara. Mire lo que dice Daniel 11:21, dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, se está refiriendo al anticristo, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y vea lo que hace, y tomará el reino con halagos. Esta es una persona que va a tener una facilidad de palabra increíble, mis amados hermanos. Ahora dice otro nombre: el rey soberbio, hablador de maravillas. ¡Wow! Así va a ser el anticristo. Daniel 11:36 nos lo muestra. Dice: el rey hará su voluntad. O sea, es un rey, es un gobernante. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá. Su ego va a ser tremendo sobre todo Dios
y contra el Dios de los dioses, dice, hablará maravillas. O sea que va a ser una persona que va a hablar con una elocuencia y le va a agradar tanto a la gente que ahí dice después, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado por Dios se va a cumplir. Bendito sea el Señor. Otro nombre que también se le da, el ángel del abismo. De por sí, en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y lo describe claramente Apocalipsis 9, versículo 11, mis amados. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Como les digo, Abadón es en hebreo y Apolión en griego. Y si traduce ¿qué? El destructor. El destructor. Esto es lo que significa Abadón y Apolión. Pero también se le reconoce en la Biblia y se muestra al anticristo como el cuerno pequeño, el hablador de grandes palabras, el derribador de mucha gente. Dice Daniel capítulo 7 versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Esta es la referencia del anticristo. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Está ratificando que va a ser una persona con una elocuencia tremenda. El versículo 11 del mismo Daniel 7 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. O sea que va a ser un orador tremendo que se va a colocar en grandes plazas, en escenarios de multitudes para hablarle a la gente, porque ahí está, las grandes palabras que hablaba el cuerno. Dice, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Este va a ser el final, ahora lo vemos. El versículo 24 también en Daniel 7 nos habla y dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, ahí están, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y los 3 reyes, y a los 3 reyes derribará. Tremendo, es un traidor también tremendo. En otra parte también se le menciona como el rey altivo, insolente, como alguien fiero, egoísta, orgulloso y obstinado. Maestro de la intriga y de las trampas. Es un hombre muy astuto, experto, dice la Biblia, en enigmas y hasta de por sí ocultista. O sea que es un hombre que va a conocer de la brujería. En Daniel 8:23 nos dice todo esto. Dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, cuando esto esté, que ya no se soporta la tierra de tanta tribulación y de tanta maldad, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará, dice, un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahí está. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Fíjese, ahí es donde podemos también comenzar a ver de que va a ser una persona que va a ser poseída, como lo dijimos el domingo pasado, por una potestad, de hecho. Y dice, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente. Es una persona que no le va a interesar absolutamente nada. No tiene sentimientos ni emociones. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Tremendo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Va a ser alguien que va a manejar artificios raros. Y en su corazón se engrandecerá. Como les digo, un ego tremendo. Un ego que no va a poder ni contenerlo a él mismo. Y dice, y sin aviso destruirá muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Esta es la pelea que nunca debió casar. El anticristo se va a levantar, dice, se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Que quién es? Aquí es el príncipe de los príncipes, es el Señor Jesucristo. Pero será como quebrantado, aunque no por mano humana, sino por mano divina, la de Dios.
También se le conoce como el rey de Asiria, mis amados hermanos. En Isaías 36:18 dice claramente, mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? Y aquí se está refiriendo al anticristo. En Segunda de Reyes 18:28, avalando este texto, dice, entonces el Rabsacés es un título como de general que se le daba a aquellos que estaban en la milicia. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, le mencionó, el rey de Asiria, ahí está distinguido también el anticristo. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano. Y todo esto está profetizado en la palabra. También se le conoce, mis amados hermanos, y este es el nombre más común del anticristo en Apocalipsis y en otros libros del Nuevo Testamento, como la bestia, y también en Daniel. La bestia, Daniel 7, versículo 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Se le conoce como la bestia por eso. En Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, una pista muy buena, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Qué significa esto? Hay mucha gente, mi hermano, que ha nacido para perdición, como también lo hablamos en las predicaciones pasadas. Otro título que también se le da al anticristo es el engañador. Y está en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y dice claramente, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y este es un dato que también quiero compartirles, un dato que me puse a estudiar porque, pues lógicamente, escuchando también a mis buenos maestros en teología, un día quise saber por qué se mencionaba tanto, aunque no está en la Biblia, se mencionaba a alguien que se menciona como Muhammad al-Mahdi o Said al-Saman. Perdonen mi idioma judío. Dice el Mahdi, para resumirlo, es una especie de Mesías, es el título, es una especie de Mesías o líder religioso que esperan todos los musulmanes, no los cristianos, sino los musulmanes, que traerá supuestamente, dicen ellos, 7 años de paz a la tierra. Vea, fíjese que es una profecía para el anticristo, pero vista por los musulmanes. Y dice, a la luz de las Sagradas Escrituras, corresponde esto al anticristo, el Mahdi. Por eso es que hay muchos, todos estos grupos, ISIS y todos estos grupos, mi hermano, que han salido, ellos están peleando por establecer el califato en donde el Mahdi se va a manifestar. Y como dice ahí, ellos lo están esperando porque ellos creen de que esta persona, el Mahdi, trae 7 años de paz a la tierra. Tremendo. Ahora, quiero ver y quiero mostrarles el origen bíblico del anticristo. Esto también lo debemos de conocer. Primero que todo, quiero decirles, ¿será un judío o alguien descendiente de judíos? Y también se le conoce como el asirio. Ahora, cuando digo descendiente, ¿por qué, mi amado? Es apenas lógico que nosotros entendamos que desde el año 70 que se destruyó el templo de Jerusalén y los israelitas o los judíos quedaron sin nación, se dispersaron por toda la tierra, mis amados hermanos. Y desde ese tiempo pueden haber muchos judíos, por ejemplo,
Y usted eso sabe muy bien, de pronto hay muchos colombianos, gente colombiana que ya ha nacido en Colombia, pero que vienen de descendencia, ¿qué? Judía. Pueden haber en México, pueden haber en Estados Unidos, pueden haber en Argentina, pueden haber en España, lo más cercano, porque España sí tuvo mucha relación con los judíos. Pueden haber en Francia, en Italia, gente que nació de algún judío que vivió y sobrevivió a todo lo que se conoció precisamente como la muerte de más de 6 millones, el holocausto de Hitler. Entonces, desde ese tiempo hasta 1948, cuando ellos fueron reconocidos de nuevo como nación, pues lógicamente puede haber un descendiente de judíos en cualquier parte del mundo. Esto tenemos que decirlo, pero la palabra del Señor indica que será un judío. ¿Dónde dice eso, pastor? En Daniel 11, versículo 37, dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el Dios de sus padres? Si está diciendo el Dios de sus padres, significa de que él está hablando el Dios de los judíos. Y el Dios de los judíos es Jehová. Entonces está hablando claramente Daniel de que este personaje del Dios de sus padres no hará caso. O sea que es un descendiente del pueblo de Dios, del pueblo israelita, del pueblo judío. Y es aquí donde podemos tomar esta enseñanza. El origen bíblico del anticristo, ¿de dónde vendrá? Pues mi hermano, del pueblo judío. Ahora, ¿qué más podemos hablar del origen bíblico del anticristo? Él querrá demostrar que pertenece al linaje, nada menos ni nada más que al linaje de David. ¿Dónde quedó eso escrito? Ok, Isaías 16, versículo 5. Dice, y hablando de este personaje, dice, y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Eso también estaba profetizado. Quien juzgue y busque el juicio y se apresure la justicia. Y dice el 6, hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes con su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Pero fíjese que él quiere demostrar que proviene del linaje de quién, del rey David. Esto no es de extrañar, porque como le digo, él quiere suplantar en todo a el verdadero Cristo, al verdadero Mesías que usted y yo conocemos y que hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿qué más podemos hablar del origen bíblico del anticristo? La palabra del Señor nos deja entrever que saldrá de Nínive. Hoy en día la ciudad de Nínive actualmente se llama Ninagua. Usted lo puede buscar ahí en un mapa mundi y queda en el norte de Irak. O sea que este personaje saldrá de Irak o de Asiria, porque le dicen el asirio. El texto de Nahum 1:11 dice, de ti, Nínive, salió el que trama lo malo en contra de Jehová, un malvado consejero. ¡Wow! De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso, dice otra versión. En cuanto al origen del anticristo, también podemos describir que él va a tener también, obviamente, un nacimiento sobrenatural. Igual, porque él quiere mostrarse, suplantar lo mismo que pasó con Cristo, él también lo quiere hacer. Y es probable que así como Jesús vino por un prodigio nuevo en el escenario de vida cuando él llegó, ¿qué pasó? La mujer, o sea, en este momento, en ese tiempo, la Virgen María concibió sin la intervención de un varón. Y esto estaba profetizado en Isaías 7:14, cuando dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la doncella concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y es tremendo, mis amados hermanos, que podamos verlo así de esta forma, porque de seguro él también va a querer, sin lugar a dudas, suplantar esta misma forma de nacimiento. Ahora, ¿en dónde podemos colocar nuestra expectación para explicar esto? En lo que pasó en Génesis, porque Satanás, mi hermano, es un falsificador número uno de todas las cosas buenas
y Satanás falsificará la concepción virginal y puede ocurrir lo mismo que relata Génesis 6, que nazca de un ser humano resultante de la unión, más bien, de algún demonio tomando forma humana, como sucedió en ese tiempo, los famosos Nefilín, que ustedes conocen, que eran los gigantes del tiempo y que el rey David destruyó. Así es de que no sería extraño que podamos ver ese asunto. Algunas de las características del anticristo, y aquí terminamos. Voy a señalar algunas que son muy importantes. Será un lobo rapaz o feroz que engañará a Israel. Porque entrará en medio del pueblo, mi amado hermano, y el Señor Jesucristo lo profetizó. Entrará en medio del pueblo disfrazado de oveja, que una vez que se revele su verdadera identidad, no va a tener clemencia de Israel ni de la iglesia de Jesucristo. Jesucristo lo mencionó en Mateo 7:15, dice, guardaos de quienes, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Así es de que esta es una de las buenas características que podemos ver del anticristo. Siempre se va a presentar con una carita y por eso tiene tantas características y tantas cosas como las que hemos hablado en el perfil. Además, otra característica es de que el engaño del anticristo será mediante la promesa de la paz. ¿Qué es lo que más hace falta en este mundo? Paz, mi hermano. ¿Cuánta gente de por sí, aún cristianos, tienen falta de paz en sus vidas? Creen que tienen paz, pero la verdad es que viven afanados con todo, angustiados con todo. No hay paz en sus corazones. Y la pastora Amparo, que ella nos daba una ilustración muy hermosa acerca de que ¿quién es la paz? Pues la paz es Cristo morando en nuestros corazones. Y la verdad, esto es algo que se va a identificar y que el anticristo, sabiendo esto, va a querer presentarlo. Y yo creo que esta será la plataforma sobre la cual el anticristo va a mostrarse y va a surgir, como queriendo surgir en una plataforma, hermano, donde todo el mundo lo conozca. Dice la palabra, y ya lo hemos visto y lo vamos a volver a leer en Daniel 9:27, que hará una coalición de 10 naciones, 5 europeas, 5 del Medio Oriente. Él confirmará, el mismo anticristo confirmará este pacto y logrará aparentemente una paz mundial durante 3 años y medio. Y luego se va a desatar la persecución más tremenda y bestial, por decirlo así, contra el pueblo de Israel, y contra la iglesia que en ese momento haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador, predicado por quienes, por los 144,000, por muchos ángeles que van a venir y están profetizados, y además de eso por los 2 testigos que se van a presentar durante estos 7 años. Daniel 9:27 lo dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, 7 años, ahí está, 7 días. Esto es una tipología. Pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, o sea, 3 días y medio, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador que se le menciona aquí, hasta que una destrucción completa, la que está profetizada y decretada, sea derramada sobre el desolador. Bendito es el Señor, que esto no va a prosperar tanto. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3 también lo dice que cuando digan, dice aquí más claramente, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, dice, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y esto es muy concordante con lo que el Señor Jesucristo dijo. Es necesario que todo esto ocurra, pero todavía no es el fin. Son como los dolores de la mujer que está encinta. Y ahí está, otra vez ratificado por el apóstol Pablo. En Miqueas 5, versículo 4, también quedó esto registrado de esta manera. Dice,
una profecía, pero surgirá uno, y esto es la bendición que usted y yo estamos esperando. Surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán como seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra y Él traerá paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la del Señor Jesucristo. En otra característica del anticristo también está el hecho de poder nosotros hoy decir de que Él hará abominación en el lugar santo. ¿Qué es una abominación? Es un acto salido de todo contexto santo o espiritual. Tenemos un ejemplo de esto, pero leamos el texto, porque esto va a suceder dentro del tercer templo, eso lo dice la palabra. Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y la abominación desoladora también estaba y fue profetizada por el Señor Jesucristo en Mateo 24:15. Él dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo de Jerusalén, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Él dice ahí, el que lee, entienda. Usted lo puede leer en Mateo 24:15. Pero en Daniel 11:38 también quedó. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, Satanás. Pero este es el anticristo, el que va a honrar en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Dice, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Ahora, yo les dije, tenemos un ejemplo de esto. Un general, un emperador, un gobernante, en el año 167 a.C., una prefiguración, podemos llamarlo, de lo que haría el anticristo para estos tiempos que ya estaban profetizados. Quien fue el protagonista fue Antíoco Epifanes o Epimanes. Antíoco Epifanes. A él le decían de hecho el loco. Era alguien que, mi hermano, tenía unas características muy particulares. Él emitió decretos prohibiendo los rituales religiosos a los judíos en ese tiempo, en el año 167 a.C. Y no contento con esto, él mismo colocó una estatua de Júpiter, de Zeus, y sacrificó un cerdo, una cerda, una marranita, una cerda en el altar de las ofrendas del templo de Jerusalén. Imagínense esto. Esto se llama abominación. Y Dios, el mismo Señor Jesucristo la profetizó, abominación desoladora. Esto es lo que se llama abominación desoladora. Posiblemente el anticristo va a erigir una estatua de él mismo, porque es que él dice que él quiere que todo el mundo lo adore. Y va a hacer algún sacrificio, y quizás humano, en el lugar de las ofrendas del templo de Jerusalén. Otra característica, obrará prodigios y señales con poder satánico. Esto también lo dejó profetizado la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Dice, inicuo, refiriéndose al anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, como muchos hoy en día, Ahora, dentro de estas características hay que tener particular cuidado con esta. Será un destructor. Algunos eruditos de la teología dicen que también va a ser un homosexual y que va a ser un idólatra tremendo. Se basan en lo que dice Daniel 11:37, cuando dice, y del Dios de sus padres no se cuidará. O sea, no tendrá cuidado. No le va a importar el Dios de sus padres porque es de origen, recordemos, judío.
Pero después dice, ni del amor de las mujeres. Esto no sería raro, porque yo le voy a decir algo. Hoy en día, ¿qué es lo que se está manifestando? En el escenario de la vida que ha aparecido apenas hace unos años. La ideología de género. En donde hoy en día hay muchos hombres que no saben ya si son hombres, si son mujeres, y hay algunos que por allá hasta en Europa están diciendo de que por favor les cambien el nombre porque es que lo que pasa es de que ellos no son humanos, sino son perros o son animales. Entonces es tremendo. Por eso dice claramente, ni del amor de las mujeres, y tampoco dice, ni se cuidará de Dios alguno. O sea, todo lo que es Dios es aquello que reemplaza a Dios realmente. Y esto se llama idolatría de parte de los seres humanos. O sea que él no va a tener cuidado ni de dinero, ni de economía, ni nada de esto, porque no le va a hacer falta. Recordemos de que él abusivamente, dicen otros textos, va a robar mucho oro y plata de muchas partes, precisamente, y de naciones. Y dice al final, porque sobre todo se engrandecerá. Se va a creer tan único en el mundo que él, del Dios de sus padres, no se va a cuidar, no va a tener cuidado, pero tampoco del amor de las mujeres. Otra característica, él se va a autoproclamar como Dios y va a profanar el templo de Israel. Esto es semejante a lo que estábamos hablando. En Daniel 11, en versículos 31 y 32 lo relata de esta manera. El rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Él va a hacer esto. Incluso dice, blasfemará contra el Dios de los dioses. El éxito lo acompañará siempre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido sin lugar a dudas va a ocurrir, que es su destrucción. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, y aquí está profetizado, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación, que esto es lo que decimos. De pronto va a ser algún sacrificio dentro del templo. Capturará con adoraciones a quienes desobedecen el pacto, entre el pacto de las 10 naciones. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Yo me imagino todos nuestros hermanos israelitas y las personas a las cuales se les ha predicado y han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador en el tiempo de la tribulación, mis amados hermanos, lo que van a vivir es terrible. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 dice, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Termino diciéndoles esto en las características. Desafiará el poder de Jesucristo. Ay, aquí es lo tremendo. En algún momento leyendo este mismo texto yo dije, esta fue la pelea que nunca debió de haber cazado el anticristo. En Daniel 8:25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. O sea, va a ser alguien que va a tener soluciones para todo y va a magnificar, le va a hacer llamar, va a llamar la atención de toda la gente que lo esté viendo o que lo esté escuchando. Y dice, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Este va a ser un hombre terrible. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Él va a querer levantarse contra el Señor Jesucristo, el príncipe de los príncipes. Pero ¿qué va a pasar? Dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Otra de las características es que es un blasfemo, recuerden ustedes, y es el destructor, dice la Biblia, destructor en ese tiempo de la tribulación, de la gran tribulación del pueblo de Dios, porque los estará persiguiendo. Apocalipsis 13, versículo 4 en adelante, dice así, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón es Satanás, da autoridad a la bestia que es anticristo.
y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así es como la gente lo va a catalogar a este anticristo. El 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí está. 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¡Wow! Se equivocó. 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos en ese tiempo, los que están aquí, el pueblo de Dios y quienes han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y también, no solamente para hacer guerra contra los santos, sino también dice aquí, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Va a ser una autoridad tremenda durante 3 años y medio, 42 meses. 8. Y la adoraron, ¿a cuál? A la bestia, o sea, al anticristo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¡Wow! Mis amados hermanos, es aquí cuando quiero comenzar a hacer un llamado a la reflexión en nuestras vidas. Porque otra de las características es de que él mismo, el anticristo, va a marcar a los que le adoren. Y eso será para desgracia de los que lo sigan. Apocalipsis 13, ahí mismo dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca aquí en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice la palabra del Señor. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, el 6, y su número es 666, que corresponde casualmente a 3 números 6, como dando a entender la trilogía o la falsa trinidad que en ese momento se va a presentar. Otra característica, afirmará ser profeta, se hará pasar por el Mesías y va a negar al Señor Jesucristo. Llegará al poder por su astucia y estratagemas en las que un maestro, él es un maestro para esto, no lo hemos visto en la palabra, es un maestro en la astucia, es un maestro en estrategias y va a engañar a mucha gente. Traerá la más espantosa tribulación a la tierra que durará 3 años y medio. También conocemos su destrucción a manos del Señor. Bendito sea Dios. Y con esto quiero terminar para que usted sepa de que el fin de todas las cosas ya estaba escrito y está escrito en la palabra del Señor, para que usted y yo tengamos paz, para que usted y yo estemos seguros de que qué bendición tan grande es poder seguir al Señor Jesucristo, al Padre Celestial y al Espíritu Santo. En Daniel 7, versículo 9, vea cómo describe la destrucción del anticristo y de todos estos personajes. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Esto es lindo, un título hermoso que le dan a Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este es el juicio del gran trono blanco, acuérdese. Yo entonces, dice Juan, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Quién es el cuerno? El anticristo. Miraba hasta que mataron a la bestia, mataron al anticristo, bendito sea Dios. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esa es la parte que, como lo muestra Daniel, capítulo 7, del 9 al 11.
Pero me gustó más la descripción y me gusta más la descripción de Apocalipsis 19. Porque usted y yo la debemos de conocer. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a estar acá. Pero la palabra de Dios ya no la dejó escrita. Y vea lo que dice aquí claramente. Esto es hermoso. Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Qué descripción tan linda del Señor Jesucristo. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios, el Señor Jesucristo. El 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones. Por eso es que a la gente a veces le disgusta cuando escuchan esta palabra, porque la palabra hiere, hermano. Qué lindo eso. Una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El versículo 16 dice: y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesús. El 17 dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis ¿qué? Estas son las aves de rapiña que están convocando allá, a la guerra donde se van a destruir todas estas naciones y donde el Señor Jesucristo las va a destruir. Y dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis. Vea lo que van a comer las aves de carroña. Van a comer carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos, y carne de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta es la guerra de la que yo le dije, mi hermano. Esto es una bendición grande. Contra su ejército, el versículo 20. Y la bestia fue ¿qué? Apresada. Y con ella se apresó también al falso profeta. Esta es la predicación del domingo. Voy a hablarles de quién es ese falso profeta, para que ustedes también y para que nosotros lo conozcamos, porque ese falso profeta ya se está manifestando desde este momento. Se lo voy a presentar. Entonces dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Cuidado con ese falso profeta. Fíjese que el falso profeta es el que se encarga de hacer señales engañosas, señales con las cuales dice había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. O sea que él se encargaba de hacer señales, grandes milagros, prodigios y todo esto para engañar a la gente y que se dejaran marcar de la bestia. Y ahora dice: y habían adorado a su imagen. Esos dos, dice, fueron lanzados como vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, del Señor Jesucristo. Y todas las aves, ¿qué pasó con las aves? Se saciaron de las carnes de ellos. Este es el fin anticipado, mi hermano, que usted y yo siempre ahora debemos de tener presente, pero para orar al Dios Todopoderoso y decirle a Cristo: ven pronto, Cristo, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto, Salvador,
Ven, arrebátanos, sácanos de esta tierra, porque ya conocemos el fin de todas estas cosas. Mi hermano, ¿se acuerdan ustedes de la Trinidad satánica? El dragón, que es Satanás. Recuérdenlo bien, el dragón es Satanás, la bestia es el anticristo y el falso profeta es el falso Espíritu Santo. A esto se le llama la Trinidad satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta, porque van a querer imitar la verdadera Trinidad de Dios, que es el Padre Celestial, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero este es, digo yo, su triste fin. Así es que si ya conocemos, mis amados hermanos, y esta es una reflexión, si ya conocemos el final de todo esto, a partir del día de hoy, yo le hago una pregunta. ¿No crees que es hora de entrar, como dice la palabra, confiadamente al trono de su gracia para buscar de él misericordia y gracia para nuestro oportuno socorro? ¿No crees que es tiempo de que nos arrepintamos de corazón? De que confesemos si alguno de nosotros tiene algún pecado que no ha confesado delante del Señor, reunámonos con él y confesemos nuestros pecados delante del Señor. Reconozcamos una vez más y todos los días de nuestra vida, mi amado hermano, reconozcamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como nuestro único Dios y suficiente Salvador. Es tiempo, mis amados hermanos, de arrepentirnos, es tiempo de reconciliarnos con el Dios Todopoderoso, aquel que tiene, conforme lo dice la palabra, 2 títulos. Su nombre es el Verbo de Dios, y el otro título que tiene colocado en su muslo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendigamos al Señor Jesucristo. Hemos conocido el perfil del anticristo. No para que usted ahora y nosotros nos preocupemos por eso. Nuestra mirada, nuestro primer objetivo es el Señor Jesús. Y yo lo estoy diciendo, mis amados, los pies en la tierra, porque todavía no nos hemos ido, pero nuestro corazón y nuestra vista puestas en el Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Les bendigo en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Él por esta maravillosa palabra que nos ha dado. Y bendigo a todas las personas que se han conectado. Y a usted, mi amigo, que ha estado viendo esta predicación o que la va a estar viendo, bendiga el nombre del Señor Jesucristo. Hoy, retírese aparte, ore a Dios y dígale que usted quiere depender completamente de Él y que reconoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y si usted es un hermano cristiano, reconciliémonos con Dios, porque Él tiene los brazos abiertos esperando a que usted y yo lo hagamos. Padre, te damos gracias, Señor Jehová Dios. Bendecimos tu santo nombre, Señor Jesucristo. Hoy, Papito Dios, nos has dado, Señor, una palabra de bendición. Palabra de bendición porque nos muestra, Señor, el perfil de un personaje que está escrito en tu palabra, el cual debemos entender, no para que nos preocupemos por él, porque Señor, tú vienes por tu iglesia y nosotros somos tu iglesia y nosotros no vamos a vivir todo ese tiempo de tribulación en donde se va a manifestar este personaje. Y te queremos dar gracias y te queremos bendecir, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te queremos decir, Señor Jesucristo, gracias por todas las maravillosas cosas que tú nos permites entender, porque la luz, Señor, que traes a nuestro entendimiento para poder entender todo esto, nos hace todos los días más fuertes de aferrarnos a ti y de decirte que queremos, Señor, que vengas pronto, Señor Jesús. En este momento, Señor, bendigo a mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Gracias, Señor, porque somos, Señor, un solo cuerpo. Gracias, Señor, porque todas las familias, Padre, clamo a ti para que sean bendecidas. Bendigo, Señor Jesucristo, a quienes se han conectado hoy. A Dina María Guerra, a su esposo, a su familia, a Carlos Rodríguez, a Amparo y a su familia, a Yamile Díaz en Londres, Inglaterra, a María Eugenia, a Fabio Pinto desde Elche, España, a Gladys Cantillo, Eduardo desde Miami, Estados Unidos. Gracias, Señor Jesucristo, por Gladys Cantillo desde Chicago,
Castillo desde Chicago, Estados Unidos. Bendigo, Señor Jesús, a Claudia Gutiérrez, sus hermanas y familia en Bogotá. Gracias, Señor, por Dalis Herrera desde Panamá, Señor Jesús. Bendito eres tú. Gracias por Sandra Bejarano, por sus hijos Pipe y Santi en Montería, Señor. Bendice a Nidia y a Reinaldo, Padre eterno. Gracias por Máger Gerania Góngora, por su tía Laudi y su familia. Gracias, Señor Jesucristo, por Rosario y Rómulo. Gracias por Jorge Peñaranda, Señor, por su esposa Miriam Valenzuela, a sus hijos. Bendice a Ana Cecilia Banderas y a sus hermanas, a su casa, a su hogar. Bendice a Juvenal Guevara, a Diego Armando García, Señor, a Julián Romero, su hijo David Romero. Gracias por Héctor Alexis Martínez, gracias por Yolanda Maya, gracias por María Alejandra Pedrosa, por Elcito, por Brian. Bendigo, Señor, el hogar de Óscar Uribe, Ludia Esperanza y de Sarita, Señor, ministros tuyos son. Gracias, Señor Jesús, por Sandra Mardini Pinzón, su hija. Bendícela, Señor, con salud y sanidad. A su mamita, Padre, gracias. Bendigo, Señor Jesucristo, la vida de Alfredo, de Yuli, de Juan David y de Sarita. Gracias por Andrés, por Claudia Patricia, por Juanita, Señor. Gracias por Camilo Reyes y por Laura Carolina, por Catalina, Señor Jesús. Bendigo, Señor Jesús, a Eduardo, a Natalia, a Carol y a Edward Steven, Señor. Bendice a Freddy Armando León, a Gidi Caterines Vega, Señor, a Keiner, a Edward y a Natalia. Gracias, Señor Jesucristo, por Noemí Florido, por su hija Noeli, por su esposo. Bendícelo, Señor. Gracias, Padre eterno, por Fernando Ballesteros, por Beatriz Sandoval, por sus hijas Sarid, Casey y Keren Stacy. Gracias, Padre, por Juan Carlos Uribe, por Patricia Pérez, por su hermana, Señor Carmen y su hija. Gracias, Señor Jesucristo, por Samuel, por Kelly Joana Blanco, por Gabriela, Señor. Gracias por Joan Augusto Ávila, por María Elena Alfonso. Padre, bendice a Janet Ávila. Bendice, Señor Jesucristo, a Diana Rairán, a Carlos Alberto Calderón, a Juan Felipe Calderón. Gracias por Luz Alba, por Carlos Moreno, por María Carolina. Señor, bendícelos, prospéralos. Gracias, Padre, por Ruth Kitián, por Ángel Tapias, por Andrea, por sus hijos y sus nietos. Bendecimos a Miriam Plata, su hija Fanny, su esposo Jairo, sus nietos, Padre. Gracias por María Plata, por sus hijos. Bendice a Jorge Becerra, mi hermano, a Elena, a Nicola, a Ingrid, su esposo Carlos y su hijo Martín, el gran milagro. Padre, gracias por el pastor Walter Fernando Romero, por su IPS, Señor. Bendícela, Padre, abre puertas de bendición, que mucha gente, Señor, que en este momento está necesitando de un médico o de servicio médico, vayan allí a la IPS Unimesan, Señor Jesús. Gracias. Bendigo a sus hijos Andrés, Daniel, a su mamita Lucy. Gracias, Padre, por mi amada esposa, por mi vida. En tu santo nombre bendecimos a toda la iglesia que en este mundo, Señor, pastores, líderes y otros hermanos que están invocando tu santo nombre como Señor y Salvador. Bendícelos, Padre eterno. En tu nombre santo, Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mis amados hermanos, no me quiero ir antes sin recordarles algo muy importante. El próximo domingo tenemos Cena del Señor. Es necesario que desde este momento usted vaya preparando y teniendo en cuenta esto para que tenga pan, para que tenga el jugo de la vid o el juguito de mora y lo hagan con mucho cariño y mucha dedicación delante del Señor. Solamente usted como sacerdote de la casa va a identificar a quienes van a participar, porque solamente deben de participar aquellos que sean bautizados. Pero les doy gracias por tener en cuenta esto. Mis amados hermanos, un saludo muy fraterno, de un abrazo de mi amada esposa, de igualmente nuestro set nocturno aquí al lado de la ventana. Y muchas gracias por conectarse y por estar ahí pendientes de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil. Dios los bendiga y los guarde. Les amamos mucho.